muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos un jueves más a este ciclo de conferencias que llamamos Realidades y Retos del Cooperativismo Agroalimentario. Bueno, hoy en la charla de hoy tenemos la suerte de contar con Nuria, ahora la presentaré, que nos va a hablar de las funciones de un registro de cooperativas. Ya sabemos que registros de cooperativas hay varios en España y en este caso nos va a contar el de Andalucía. Entonces, la verdad es que está muy bien el caso del registro de Andalucía porque tiene una cosa que no tienen, vamos, no lo he visto yo mucho, que tienen un servicio más publicado, que es un servicio de consultas al registro de inspección. Entonces tienen un montón de preguntas, hay más de 200, las tienen contestadas y está pública esa información. Entonces, cuando tienes alguna duda de alguna cosa que puedas necesitar en el caso de registro, pues vas a consultarlo y lo mismo la duda que tenías, pues ya está resuelta en toda esta colección de consultas que tienen publicadas. Entonces, bueno, como decía, la charla de hoy pues, nos va a hablar del registro, sus funciones, cómo nos relacionamos los administrados, en este caso las cooperativas, con el mismo y esa colección de consultas que también se referirá a Nuria. Para la charla de hoy tenemos pues la suerte de contar con Nuria Domínguez Fernández. Nuria es la jefa del Servicio de Registro e Inspección de la Dirección General del Trabajo Autónomo y Economía Social de la Junta de Andalucía. Entonces, más conocedora que ella de cómo funciona su registro, pues no tenemos. Entonces, nada, yo os voy a dejar con ella ahora enseguida. Nuria pues tendrá una exposición de unos 45 minutos y como siempre abajo tenemos la posibilidad en preguntas y respuestas de lanzar las preguntas que consideréis y al final de su exposición pues entraré otra vez yo y le leeré las preguntas que se hayan realizado para que Nuria pues si lo vea bien contestarlas. Entonces, nada, yo pues poco más que decir, encantado de veros, perdonar que el jueves pasado no pude estar, estuvo mi compañera Nerea moderando y nada, os dejo con Nuria, así que Nuria, por favor, si te puedes poner ya la cámara y el micro que te veamos. Hola, buenas tardes, Tomás. Pues muchas gracias. Pues nada, Nuria, te dejo con nuestros invitados de hoy, nuestros alumnos de hoy y nada. Muy bien, Luego nos vemos. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Nuria, como ya me ha presentado Tomás. En primer lugar, pues darle las gracias a Cooperativas Agroalimentarias de España por invitarme como panelista en este máster de la Universidad de Almería. Y en segundo lugar, pues deciros que aunque conozco que es un máster a nivel nacional, yo me voy a centrar en lo que es el registro de cooperativas en Andalucía. Voy a compartir una presentación y comenzamos. Nos vamos a centrar en esta charla pues, en la normativa reguladora del registro de cooperativas, en lo que es el registro y sus funciones, en lo que es el tramitador RSCL, ¿vale? Que es el tramitador telemático que utilizamos en la Junta de Andalucía, y en la interpretación de la legalidad vigente, lo que Tomás denominaba las consultas que nosotros publicamos, ¿vale? Con respecto a la normativa reguladora, pues decir que a nivel andaluz nuestra normativa básica es la Ley 14/2011, que es la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluces, que fue modificada en el 2018, y el Decreto 123/2014, que aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley. La Ley del 2011 supuso un gran cambio con respecto a su antecesora de 1999, porque pretendía, como lo dice su exposición de motivos, pues eliminar todos los obstáculos que impedían el desarrollo integral de las sociedades cooperativas en Andalucía, respecto a los valores que esencialmente la caracterizaban, ¿vale? Entre las reformas que llevó a cabo esta norma, pues operó reformas relativas a los órganos de administración, después también la compatibilidad del principio de puertas abiertas propio de las cooperativas con el establecimiento de un periodo de prueba societario, la libertad de transmisión de participaciones, etc. Pero sin lugar a duda, por lo que ha destacado esta norma, ha sido en primer lugar porque es un texto bastante escueto, no es muy extenso, y en segundo lugar porque hace una enorme remisión
a la voluntad de las partes. Casi todos los aspectos aluden a que se desarrollen estatutariamente por parte de las cooperativas, ¿vale? Otra novedad significativa de la ley, y con esto hay bastante diferencia en muchas de la normativa comparada con otras comunidades autónomas, es que dejó de ser necesarias las escrituras públicas para constituir una sociedad cooperativa andaluza. Desde que se publicó esta norma, ya es suficiente con que en el acta constituyente, en el acta de la Asamblea Constituyente, se inscriba junto con los estatutos y podemos constituir una sociedad cooperativa en Andalucía. Esta modificación, que fue novedosa en su momento, pues tuvo detractores en aquel entonces y lo sigue teniendo actualmente porque algunos consideran que esto pues resta garantías al proceso de constitución. Además de estas novedades, bueno, pues se incorporaron otras, ¿no? Como fue suprimir la figura de los interventores, se conceptualizó lo que es el capital social, que en la anterior norma nos indicaba lo que significaba, se regularon los diversos fondos obligatorios, tanto el fondo de formación como el fondo de reserva obligatorio, en fin, una serie de novedades que han sido un avance, ¿no? Y principalmente, y por lo que respecta al registro de cooperativas, la novedad más significativa es que se telematizó nuestro registro. El registro de cooperativas en Andalucía es íntegramente telemático. La telematización se reguló por una orden del 2012 y desde entonces todas las relaciones con nuestros administrados son telemáticas. Pues bien, una década después, casi una década después, en el 2018, pues se ve la necesidad de que hay que modificar ciertos aspectos, ¿no? Después de haber visto la repercusión de la norma. Y dentro de los aspectos que se modificaron con la ley del 2018, pues destaca otra vez más una reducción en el proceso constitutivo. Y es que pasamos de los 3 socios iniciales que se establecían en el 2011 a los 2 socios. Y esto es porque en Andalucía comparamos con otras comunidades autónomas donde ya tenían una norma de este estilo y vimos que efectivamente el hecho de poderse constituir sociedades cooperativas a partir de 2 socios pues es una política que fomenta y que crea empleo. Aparte de esta modificación, pues la ley del 2018 supuso otras modificaciones importantes, sobre todo en lo que es el tema de las secciones de crédito y en el procedimiento sancionador y en la tipificación de nuevos hechos como infracciones, ¿vale? Bien, pues dicho esto y poniéndonos en situación, vamos a ver lo que es la regulación del registro de cooperativas en estas normas, ¿vale? La Ley de Sociedades Cooperativas Andaluza solamente le dedica 2 artículos, el 118 y el 119. Y ya es su reglamento el que sí le dedica un título completo al registro de cooperativas, ¿no? Los artículos del 108 al 166, 59 artículos en concreto. Pues bien, estos artículos, el 118 y el 119, el primero de ellos lo que hace es, bueno, pues dar unas líneas de lo que son las características generales de este registro, ¿no? Que se cataloga como un registro público y que se rige por unos principios registrales como son el de legalidad, el de publicidad formal y material, el de legitimación, prioridad y el trato sucesivo, ¿vale? El registro de cooperativas de Andalucía está adscrito a la Consejería competente en materia de cooperativas, que actualmente es la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Y por último, configura al registro como un registro telemático. Por su parte ya el 119 sí entra ya más en lo que es el funcionamiento y el contenido del registro, ¿no? En primer lugar, el 119 cataloga para qué actos el registro tiene una eficacia constitutiva y para qué actos tiene una eficacia declarativa. Así, los actos para los que el registro tiene eficacia constitutiva pues son los actos de constitución, de modificación de estatutos, fusión, escisión, cesión global del archivo, disolución, reactivación y desde el 2018 también la liquidación. El resto de actos, la eficacia del registro es una eficacia declarativa. En segundo lugar, pues dispone que ya la intervención notarial no es necesaria, es potestativa para el registro de cooperativas, es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? No se necesita escritura pública. No obstante, existen ciertas salvedades. Una de las salvedades es cuando la cooperativa aporta como capital social bienes inmuebles. En ese caso sí se requiere una escritura pública, o bien cuando reglamentariamente así se determine, por ejemplo, en las cooperativas de crédito.
En tercer lugar, este artículo habla de los plazos que tenemos el registro para resolver los actos, ¿no? Y los actos deben resolverse todos en el plazo de un mes. En el caso de que no se resuelva el acto en el plazo de un mes, el silencio que opera es el silencio positivo, exceptuándose esta interpretación del silencio solamente con respecto al acto de depósitos de cuenta, para el cual el silencio es negativo. En cuarto lugar, el artículo define lo que se considera un cierre registral, no la figura del cierre registral, no aquella que transcurrido un año desde que no se depositan las cuentas, pues el registro queda cerrado para una serie determinada de actos, ¿no? Que después se desarrollan en el reglamento. Y ya por último, pues hace alusión a que reglamentariamente pues, se desarrollará la estructura, los principios, los asientos, las clases de actos y todo lo relativo al registro de cooperativas de Andalucía. Tengo que decir que actualmente aquí en la Junta de Andalucía se está modificando el reglamento de la ley de sociedades de cooperativas andaluzas. Estamos ahora mismo ya en el trámite de dictamen del Consejo Consultivo, con lo cual ya pronto tendremos publicado nuestro nuevo reglamento, que bueno, que algunas modificaciones significativas va a haber al respecto. Dentro de las funciones del registro, en primer lugar, tengo que indicar que el registro de cooperativas en Andalucía se estructura en una unidad central, que es en la que estamos ahora mismo, y en 8 unidades provinciales, que son una unidad por cada una de las provincias de la comunidad autónoma, ¿vale? Pues nosotros nos vamos a centrar en lo que son las funciones del registro de la unidad central, ¿vale? La función de calificación, inscripción y certificación de los actos es la misma función que también se da en las provincias, pero aquí en la unidad central nosotros calificamos, inscribimos y certificamos los actos de cooperativas de segundo y ulterior grado, así como federaciones, y en las provincias se hace con las cooperativas de primer grado, ¿no? Después la legalización de libros, depósitos de cuentas, la emisión de certificaciones de denominación no coincidente, información registral, etcétera. Una serie de funciones que vienen delimitadas en la ley. Nosotros nos vamos a centrar únicamente en 3 de ellas. En la primera, calificación, inscripción y certificación de los actos, pero visto desde el punto de vista del tramitador electrónico que utilizamos. En la emisión de certificaciones de denominación no coincidente, porque es una competencia exclusiva nuestra y está bastante vinculada con las relaciones con el administrado. Y por último, en la definición de los criterios de legalidad vigente o consulta, ¿vale? Estas son otras de las funciones que tenemos en el registro en la unidad central. Bien, pues la calificación, la inscripción y la certificación de los actos. Pues como ya he repetido, el registro de cooperativas de Andalucía es un registro íntegramente telemático. Esta telematización se desarrolla en una orden del año 2012 y en esta orden se preveía que aquellos administrados que no pudiesen o que no tuviesen todavía la obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas disponían de un funcionario habilitado para que los actos solicitados se hiciesen a través de este funcionario. Pero siempre se tenía que utilizar la plataforma electrónica que maneja la Junta para el registro de cooperativas. Entonces, todo administrado que quiera solicitar una calificación, una inscripción, una certificación de un acto, debe de hacerlo mediante el tramitador RSCL. Aquí está el link que te lleva directamente a RSCL. RSCL es Registro de Sociedades Cooperativas y Laborales. La forma de acceder a RSCL, pues tenemos 3 formas. Podemos acceder con certificado, sin certificado y con localizador. Bueno, la entrada con certificado, pues nada, tú entras en la oficina virtual, pinchas en entrar con certificado y bueno, se cargan todos los datos de tu certificado en la solicitud y puedes firmar la solicitud, presentarla telemáticamente y consultar el estado de la misma. Entrar sin certificado, pues el usuario accede de forma anónima, se genera una solicitud y te sale un aviso de que tienes que acudir o personarte en el SAC, que es el Servicio de Atención al Ciudadano, y allí entregar la solicitud para que un funcionario habilitado te la incorpore a RSCL.
Y la entrada con localizador es para los supuestos en que he entrado sin certificado, el funcionario ha metido mi solicitud en el tramitador electrónico y me devuelve un número de localizador, y con ese número de localizador ya a través de la web puedo yo entrar y consultar el estado de mi solicitud y, bueno, y atender los requerimientos que se me hagan, aportar documentación adicional, en fin, manejar telemáticamente dicha solicitud. Vale, pues una vez que nos damos de alta en la oficina virtual, ¿vale? Lo primero que encontramos, lo primero que nos va a salir es esta pantalla. Esta pantalla es la pantalla de la oficina virtual de la Consejería de Empleo. Entonces aquí se nos abren 5 pestañas, una que es Mis trámites, otra que son habilitaciones, otras que son subvenciones, otras que son registros y otras que son inspecciones, ¿vale? Entonces, nosotros ahora mismo estamos interesados en los registros. Pincharíamos en registro y se nos abrirían todos los registros telemáticos que actualmente hay en la Junta de Andalucía. Ahora mismo, si entráis en la página, el registro de sociedades cooperativas no es el primero, sino que está el último. Pincharíamos en esta fichita verde, en esta flechita verde, y ya estaríamos en la bandeja del registro telemático. Y en la bandeja del registro telemático, lo que nos encontramos es esta pantalla, ¿vale? En este supuesto, el usuario tiene 150 solicitudes ahora mismo. En la pestaña de todas vemos todas las solicitudes que tiene el usuario abiertas. En pendientes de presentación son aquellas solicitudes que todavía les falta alguna acción por terminar por parte del usuario y no está aún presentada. En trámite son aquellas solicitudes que están finalizadas y presentadas por el usuario y que están en una unidad provincial tramitándose. Pueden estar en el estado de análisis del expediente o en el estado de emisión de resolución, en fin. Y en resuelta, pues son aquellas en las que ya se han realizado todas las actuaciones sobre la misma, tanto por parte del usuario como por parte del funcionario. A continuación, vemos estos iconos que nos permiten buscar las solicitudes existentes, porque por ejemplo en este caso este hombre tiene, o esta mujer tiene 150 solicitudes, y para no estar paginando, pues pinchas en la lupita y hay una serie de filtros, entre ellos el número de solicitud, lo incorporarías y te irías directamente a la solicitud que te interesa. La de limpiar es simplemente para limpiar los filtros que hayas puesto en buscar solicitudes. La de nueva solicitud es para generar una nueva solicitud, ahora vamos a ver cómo se hace. Y esta de consultar sociedades es a efecto meramente informativo. En consultar sociedades puedes filtrar tanto por provincia como por tipología de cooperativa, como por fechas de constitución, por nombre de la cooperativa, y te sale una relación de las cooperativas de esa tipología, de esa provincia o desde la fecha en que se constituyeron. Puede tener efecto. El otro día estaba hablando porque actualmente estamos tramitando también aquí en la Junta de Andalucía el plan estratégico para la economía social, ¿no? Y me estaban comentando la posibilidad de hacer un observatorio de cooperativas con fines comerciales, ¿no? Para darle más visibilidad a las cooperativas. Y bueno, y esto, lo que pasa es que está muy oculto, eso sí es cierto, viene a ser algo parecido, ¿no? Tú puedes filtrar, buscar las cooperativas que te interese y puede tener algún efecto comercial. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se crea una solicitud en RSCL, en nuestro tramitador. Pues una vez que accedemos a la oficina virtual, accedemos a la bandeja de RSCL, pues pincharíamos aquí en Nueva solicitud. Las pestañas que hay que cumplimentar en Nueva solicitud son una pestaña de datos generales y otra pestaña de documentación aportada. En la pestaña de datos generales estamos hablando de que estamos creando una solicitud con un certificado digital, accediendo mediante nuestro certificado digital. Con lo cual, en el primer bloque, que serían los datos de la sociedad, si yo accedo con el certificado de la persona jurídica, prácticamente todos los campos se me van a rellenar automáticamente. Si
no accediera, pues tendría que ir picando cada uno de los campos. En datos de la sociedad, pues, bueno, lo típico es el número de inscripción, la denominación, la dirección de la cooperativa. El segundo bloque es el tipo de solicitud. Aquí tendríamos que elegir qué tipo de actos queremos que nos califiquen. Y bueno, aquí están todos los actos que se califican en el registro de cooperativa. Tenemos la constitución, las modificaciones de estatutos, la fusión, la decisión, la transformación, disolución, liquidación, los nombramientos diversos, las renovaciones, los consejos, la dirección, los poderes, en fin, todos los tipos de actos que tenemos actualmente regulados. El tercer bloque se refiere a los datos de la persona solicitante. Normalmente todos los certificados de personas jurídicas tienen asociado también a uno de persona física, con lo cual estos campos también se nos rellenarían automáticamente. El cuarto bloque es el de los datos de notificación. Es necesario un mail porque las notificaciones también son telemáticas. Solamente tenemos 3 supuestos en el que es posible la postal, que los veremos más adelante. Otros datos son los consentimientos, es decir, aquí pedimos que se nos autorice, para evitar que se tenga que incorporar la información, que se nos autorice a consultar en Hacienda los modelos 600, los modelos 046 en su caso, que se hayan tenido que cumplimentar para los diferentes actos. O en el caso de que se haya realizado a través de escritura pública, pues que podamos directamente recabarla de la notaría. Y por último, está la cláusula de la protección de datos. La segunda pestaña que tendríamos que rellenar es la de documentación aportada. Como bien sabéis, para cada acto que queremos solicitar, pues debe de aportarse la documentación precisa para la tramitación de ese acto. En este caso, lo que haríamos es pinchar en entrega documentos, se nos abriría una ventanita y esa ventana pues pondría e indicaría adjuntar documentos. El documento lo podemos adjuntar tanto de nuestro propio ordenador o también podemos rescatarlo de algún expediente que tengamos abierto ya en RCCL. También nos permite. Ahora, la solicitud con precarga. Este es el otro tipo de solicitud. Es cuando entramos sin certificado digital. Prácticamente ya la diferencia fundamental es esa. Aquí entramos sin certificado y al entrar sin certificado y rellenar todos los datos, tanto los datos generales como la documentación incorporada, nos va a salir, esto es una cosa importante, ya la solicitud en precarga solamente se admite para este tipo de actos, para una solicitud de denominación no coincidente, para una constitución y para un certificado registral. ¿Y ello por qué? Porque ya la ley 39/2015, ¿no? del procedimiento de las administraciones públicas, ya te dice que las personas jurídicas y también físicas deben relacionarse electrónicamente con las administraciones, con lo cual solamente hemos dejado este tipo de actos, que puede ser una persona física que no tenga ninguna relación con, que por su categoría o función no tenga ningún tipo de relación con la administración. De hecho, esto tampoco va a durar ya mucho tiempo porque creo que en breve la prerrogativa esta también, la prórroga ya acaba, ¿no? De la ley. Bien, pues en este caso, una vez que rellenamos la pantalla de datos generales y de documentación aportada y le damos a pinchar de finalizar la solicitud, lo que nos va a salir es este aviso. Tiene que imprimir, firmar manuscritamente y presentarlo en un servicio de atención al ciudadano, con lo cual nos tendríamos que dirigir a una delegación territorial y llevar nuestra solicitud para que un funcionario habilitado la incorpore en el RCCL. Una vez que la incorpora el funcionario, este nos daría el localizador y ya podemos desde casa, entrando en la oficina virtual, pues conocer todos los estados de la solicitud y aportar cuanta documentación fuese necesaria. Y esto ya, bueno, esto es el funcionamiento del registro, ¿no? Una vez que entra la solicitud, el registro tiene 10 días para expedir un recibir. Lo que pasa que con RCCL el recibir es automático. En el mismo instante en que firmas y presentas la solicitud, vas a obtener ese recibir. En los supuestos en que haya defectos en la solicitud o falta todo o parte de la documentación, pues el funcionario te hará llegar a través de Notifica, que Notifica es una plataforma también de notificaciones que utiliza la Junta de Andalucía, te llega un avisito y te dice que tienes un requerimiento en esta solicitud, en este expediente.
y se te requiere para que las mejores en 10 días. Y una vez que ya se entra en el fondo del asunto y se estudia pues lo que es la capacidad de quien ha presentado la solicitud, la validez del contenido y demás, si se aprecian defectos subsanables, el procedimiento queda en suspenso, se realiza una anotación preventiva que vence a los 2 meses y en esos 2 meses puede pasar dos cosas. Que el administrado subsane y en ese caso pues la anotación preventiva deviene en inscripción, o que el administrado no subsane y en ese caso se extiende una nota marginal y se dicta una resolución denegatoria que igualmente se notificará telemáticamente. Como ya he dicho, tenemos el plazo de 1 mes para la inscripción o la denegación de los actos, excepto en el depósito de cuenta. Y contra la resolución que pone fin al procedimiento de inscripción, cabe siempre el recurso de alzada ante la persona titular de esta Consejería de Empleo. Pues esto es con respecto a la función del registro en lo relativo a la calificación, inscripción y certificación de actos. Con respecto a otras de las funciones que me gustaría detenerme, pues la función o la competencia que tiene la unidad central del registro para la emisión de certificados de denominación no coincidente. Como ya he dicho, es una competencia exclusiva de esta unidad central. Toda sociedad cooperativa en constitución o que pretenda modificar su denominación está obligada a solicitar este certificado. En la solicitud puede incluir hasta 6 denominaciones y en ella siempre deberá aparecer la expresión de Sociedad Cooperativa Andaluza o su abreviatura. La denominación está reservada por 6 meses y en el supuesto en que una sociedad cooperativa tenga cancelada su folio registral, al año de dicha cancelación, su denominación queda libre para que otra sociedad la pueda acoger si lo estima oportuno. Esto no hay mucho más que decir porque es un procedimiento bastante sencillo. También se solicitaría por IRSCL en una de las opciones que aparece solicitud de denominación no coincidente. Se tramita prácticamente casi todas las solicitudes que entran de denominación no coincidente, normalmente en 2 días se están tramitando, se están resolviendo y se están certificando. Y la última de las funciones en las que nos vamos a detener es la definición de criterios de interpretación de la legalidad vigente. Bueno, pues como ha dicho Tomás, ¿no? Esta unidad, o sea, este servicio, al servicio al que yo pertenezco, que es el servicio de registro e inspección, pues recibe consultas sobre cuestiones referentes a la interpretación de la normativa reguladora en materia de cooperativas, ¿no? Las consultas pueden ser presentadas por cualquier, o sea, nosotros tenemos una página web, o sea, tenemos un link que viene al final de esta presentación, lo he apuntado, donde se pueden consultar todas las respuestas que hemos dado a las consultas que nos han ido presentando. Pero en cualquier momento, cualquier ciudadano, ya sea persona física, persona jurídica u otra administración, nos puede hacer llegar una consulta. Normalmente nos llegan a través del registro de presentación electrónica y algunas todavía siguen entrando en papel, ¿vale? Desde el año 2012 hasta noviembre del 2020 llevamos publicadas 207 consultas. Tenemos pendientes que tenemos resueltas, pero que no hemos subido a la web todavía, 13 consultas. Y actualmente tenemos pendiente de resolver 3 consultas, 3 o 4 consultas, porque creo que hoy ha entrado otra. Los temas que se han atendido son muy varios, aportaciones sociales, sobre el reembolso, sobre la baja de algún socio, sobre cooperativas de vivienda. Dependiendo del año, pues así es la temática, ¿no? Así, por ejemplo, cuando se promulgó la ley del 2011, pues fueron muchas las cuestiones que se presentaron con respecto, por ejemplo, a las cooperativas de impulso empresarial, porque era una novedad en ese momento en la ley, o con respecto a las entidades gestoras de las cooperativas de vivienda. Después también con la modificación de la ley de hidrocarburos, pues se presentaron consultas sobre la venta de combustible a terceros no socios por parte de las cooperativas agrarias. Bueno, del derecho de información también hay varias consultas, del Fondo de Formación y Sostenibilidad, muchísimas. Yo me voy a parar en estas 4, en el derecho de información, en el Fondo de Formación y Sostenibilidad, en las secciones de crédito
y en la venta de combustible a terceros no socios. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, pues el derecho de información al socio se recoge en el artículo 19 de la ley y también del 21 del reglamento, ¿no? Y es el derecho que tiene el socio a obtener información sobre cualquier aspecto de la marcha de la cooperativa en los términos que reglamentariamente se determinen. Y sin más límites que los dispuestos en el apartado 2 de este mismo artículo del 19. ¿Y esos límites cuáles son? Pues que la difusión de la información solicitada pongan en grave peligro los intereses legítimos de la cooperativa. En este caso, el órgano de administración tiene que denegar el derecho de información motivadamente. Y en todo caso, siempre le cabe al socio la capacidad, la facultad de impugnarlo mediante el cauce procesal oportuno, ¿vale? El derecho de información, pues, ha quedado también concretado jurisprudencialmente, ¿no? Afirmándose como la facultad que el socio tiene atribuida por ley para obtener un correcto y debido conocimiento lo más exacto posible de la situación económica, patrimonial y financiera de la sociedad, así como los datos necesarios para calibrar y calificar la gestión social, y este es un derecho esencial, no solo inderogable, sino asimismo irrenunciable, y que su desconocimiento desde luego acarrea pues, la nulidad de los acuerdos que se lleven a cabo en la Asamblea. Al mismo tiempo, también se ha delimitado doctrinalmente lo que se considera abuso de derecho, ¿vale? Y así el abuso de derecho queda patente como una circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, o sea, una voluntad de perjudicar, y como una circunstancia objetiva de exceso en el ejercicio, es decir, una anormalidad en el ejercicio del derecho. Pues bien, cuestiones concretas que se han formulado antes del servicio, el servicio de registro y inspección, con respecto al derecho de información. Vale. Pues una de las cuestiones que se nos presentaron era relativa a cooperativas de transportistas. Las cooperativas de transportistas aquí en Andalucía son unas cooperativas de servicio, donde los transportistas, normalmente personas, trabajadores autónomos, pues se unen para obtener unos mejores beneficios en el mercado y en sus relaciones con terceros. Pues bien, nos preguntaban si en base al derecho de información, un socio cooperativista podía pedir el listado de producción de todos los socios de la cooperativa. Esto también se nos ha vuelto a repetir con los famosos trades, se nos ha vuelto a repetir esta misma pregunta. Y también nos indicaban si es obligatorio entregar a los socios las copias de los borradores de las actas. Bueno, pues bien, con respecto a estas dos cuestiones, lo que se dispuso fue que el derecho de información se agota con la información relativa a la marcha de la cooperativa en su conjunto y no con respecto al ámbito individual y privativo de cada uno de los socios. Es decir, hay que conocer la marcha de la sociedad, no lo que factura cada uno de los socios, ¿no? Y con respecto a lo del borrador, pues si bien se reconoce que el socio tiene el derecho el derecho de poder consultar y examinar el libro de actas de la Asamblea, los borradores de las actas carecen de valor probatorio porque hasta tanto en cuanto el acta no está inscrita y aprobada e incorporada al libro social, carece de valor de la misma, con lo cual no hay una obligación de aportar una copia del borrador de las actas. Otra de las consultas que nos presentaban con respecto al ejercicio de este derecho se refería al abuso manifiesto de la obtención de copias y al informe complementario de auditoría, ¿vale? Concretamente, se nos pedía informes sobre si existía obligación por parte del Consejo Rector de entregar a los socios todos los documentos que integran las cuentas anuales y además el informe de auditoría y el informe complementario en los casos de excepciones de crédito. Y después también se nos decía si podían aducir un abuso de derecho en la obtención de copias porque había un manifiesto interés de la misma persona en pedir y pedir y pedir constantemente copias de todos los documentos, ¿vale? Bueno, pues con respecto a la primera de las cuestiones, bueno, se contestaba con la ley en la mano, ¿no? Con el artículo 64 de la ley y el 51 del reglamento, ¿no?
el socio tiene derecho, y sobre todo cuando se reúne en una asamblea para la aprobación de cuentas, tiene derecho a conocer todos los documentos que se relacionan en el artículo 64 relativos a esas cuentas. Pero no así el informe complementario de la sesión de auditoría de las sesiones de crédito, porque hay una resolución del Instituto del ICAM, del Instituto de Contabilidad y Auditores de Cuentas, ¿vale? En el que te dice que dicho informe no debe ser ni publicado ni distribuido a terceros ajenos al Consejo Rector o a la dirección de la entidad, ¿vale? Entonces, en ese sentido se le contestó. Y con respecto al abuso manifiesto, pues el propio artículo 21 del reglamento, al regular el derecho de información, pues ya prevé esta posibilidad. Y dice que en aquellos casos en que haya un abuso manifiesto en la petición de copias y demás, lo que hay que hacer es decirle al socio que tiene la documentación a su disposición para que extraiga y anote lo que estime oportuno, pero que no se le van a expedir ya más copias, ¿vale? Después también nos hacían otra pregunta relativa a si también el Consejo Rector estaba obligado a entregar las copias de unos estatutos que habían sido modificados y que todavía no estaban inscritos. Bueno, pues también se contestan con la norma en la mano, ¿no? El mismo artículo también del derecho a información te dice, el mismo artículo 21, pues que no hay obligación por parte del Consejo Rector de entregar unos estatutos cuando aún no están inscritos. Ahora bien, como sí existe la obligación de eximir al socio el libro de actas de la Asamblea General y la modificación estatutaria debe de adoptarse en una Asamblea General que va a estar recogido en ese libro de actas, al final el resultado es el mismo, ¿vale? Después, por último, una cuestión que se planteó hace muy poquito tiempo y que viene derivada de las actuaciones inspectoras que se han ido realizando por los distintos servicios de inspección de esta consejería en materia de cooperativas, era la siguiente. Nos llegó entre denuncia y consulta, ¿vale? Indicándonos que, bueno, que en el ámbito de las actuaciones inspectoras que tiene la Consejería de Empleo, lo relativo a las cooperativas, pues que había determinados inspectores actuantes que consideraban que se estaba vulnerando el derecho de información porque no se ponía a disposición del socio los estatutos de la sociedad cooperativa. Y ellos consideraban que no se, o sea, el inspector consideraba que no se ponía a disposición del socio los estatutos porque cuando iba a la cooperativa y le pedía acreditación de cómo habían hecho esa puesta a disposición, pues la cooperativa no decía que, bueno, que estaban ahí los estatutos, que podían disponer de ellos, pero que efectivamente no había firmado ningún recibir ni ninguna documentación que acreditase la entrega de los estatutos. En este caso, desde aquí, desde la unidad registral, lo que interpretamos fue que la omisión de la entrega de los estatutos evidentemente constituye una vulneración del derecho de información, pero que la acreditación documental de dicha entrega, pues no existe ninguna obligatoriedad conforme a ello. Y es más, el mismo reglamento permite el acceso a dicha información a través de cualquier medio, técnico, informático o telemático, con lo cual no existe obligación de acreditar documentalmente la entrega de los estatutos al socio. Pero creo que todavía esta cuestión está siendo bastante discutida en las actuaciones inspectoras que se están llevando a cabo. Pues esto es con respecto al derecho de información, ¿no? Algunas de las consultas que se han planteado con respecto a este derecho. Otro tema bastante recurrente en las consultas que se nos plantean es con respecto al Fondo de Formación y Sostenibilidad, o Fondo de Educación, también denominado en otras normativas, ¿no? del ámbito cooperativo. Bueno, pues las características del Fondo de Formación y Sostenibilidad es un fondo obligatorio que está al servicio de la responsabilidad social empresarial, es inembargable e es irrepartible, ¿vale?
El Fondo de Formación y Sostenibilidad en nuestra norma está regulado en el artículo 71, en un artículo bastante extenso, ¿no? En el apartado primero pues habla precisamente de esas características. En el segundo habla cómo se dota, ¿no? El fondo se dota pues un porcentaje de los resultados cooperativos, otro porcentaje de los resultados extracooperativos positivos, con algunas donaciones o subvenciones de terceros, con las sanciones pecuniarias que se imponen a los propios socios, en fin, ¿no? Una serie de cuestiones que vienen todas enumeradas. Después también el mismo artículo te indica el destino, o sea, el destino de la aplicación del fondo, ¿no? Y te dice que debe de estar enmarcado en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Y dentro de ese mismo apartado, que es el apartado 4 de este artículo, pues te enumera una serie de fines a los que se puede destinar el fondo. En concreto, son desde la letra A hasta la letra G, ¿no? Y entre esos fines está, pues, formación de los trabajadores, o corresponsabilidad, o fomento de políticas efectivas de igualdad, etcétera, una serie de fines. A continuación, el mismo artículo te viene a decir que la aplicación, que las líneas básicas para fijar la aplicación de esos fondos debe de ser aprobada por la Asamblea General, ¿vale? Y cuando lo dispuesto para el fondo no se agote en ese ejercicio, pues la cantidad de fondo que no se ha agotado porque no se ha aplicado a esos fines, pues debe materializarse en unas cuentas de ahorro o en deuda pública. Y prácticamente este es el contenido del artículo 71. Bueno, pues con respecto a este contenido del artículo, estas son las cuestiones que se nos presentan, algunas de las cuestiones que se nos han presentado, ¿no? Se nos presenta la cuestión del plazo máximo de permanencia de los fondos. Es decir, esto hace referencia a esto último que he dicho, ¿no? Que te dice que la dotación del fondo que no se agote en ese ejercicio, ¿qué hago con ella? La norma te dice, ¿qué tienes que hacer con ella? Pues lo que tienes que hacer es materializarla en cuentas de ahorro o en deuda pública, exactamente. Y en ese mismo sentido se expresa la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas en su artículo 19 y en el artículo 13 te dice esa misma Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas. Si usted no utiliza el fondo para las finalidades previstas en la ley, perderá usted su condición de cooperativa fiscalmente protegida. En consecuencia, pues este registro, cuando nos preguntaron sobre el plazo máximo de permanencia de los fondos, lo que le dijimos es que pueden estar en esta situación de cuentas de ahorro o de deuda pública hasta que puedan destinarse a los fines que se determinan en el artículo 71, es decir, en el 71.4, hasta que tengas unos fines que puedas enmarcarlos en la responsabilidad social empresarial. Y siempre y cuando esos fines, las líneas básicas de esos fines, sean aprobadas por la Asamblea General. También se nos han presentado consultas con respecto a la dotación del fondo tras la disolución de la sociedad. Bueno, esta consulta era muy concreta. Esto era una cooperativa que estaba en la situación de disuelta y se quiere liquidar. Y cuando se va a liquidar, pues tiene una serie de bienes inmuebles que los vende. En consecuencia de esa venta, pues obtiene unos resultados extracooperativos positivos, ¿no? Y la pregunta era intentar evitar la dotación del Fondo de Formación y Sostenibilidad para no tenerlo que poner después a disposición de la Junta. Bueno, la Ley de Cooperativas Andaluza, en el artículo 82, establece cómo se tienen que llevar a cabo las operaciones finales en una liquidación, ¿no? Entonces, lo primero que se saldan son las deudas sociales, después, a continuación, pues se tiene que reintegrar a las personas socias, y en tercer lugar, pues el 100% del Fondo de Formación y Sostenibilidad se tiene que poner a disposición de la Junta de Andalucía y el 30% del Fondo de Reserva Obligatorio. Entonces, claro, los liquidadores pretendían que, bueno, que como ya estaba disuelta y demás, pues que no era necesario ahora dotar los fondos. Pero
el sentido de la respuesta nuestra fue que los liquidadores están obligados a cumplir con todas las disposiciones legales aplicables. Esto es, en primer lugar, tras la venta del inmueble, se obtienen unos resultados extracooperativos positivos que obligan a dotar a los fondos sociales tal y como establece la ley. Tiene que dotarse tanto el Fondo de Formación y Sostenibilidad como el Fondo de Reserva Obligatorio. Y tras la liquidación, entonces se procede a la adjudicación del haber social en los términos del artículo 82. ¿Vale? Eso era prácticamente la pregunta que nos hacían. Con respecto al tema del límite a la dotación del Fondo de Formación y Sostenibilidad, bueno, esto fue una pregunta un tanto... Esto era una cooperativa que nos pedía si podían aplicar todo el resultado positivo al Fondo de Formación y Sostenibilidad y no dotar al Fondo de Reserva Obligatorio. Evidentemente la respuesta fue no. O sea, la ley de cooperativas andaluza es clara en el que ambos fondos, los dos de carácter obligatorio, deben de ser dotados si existe aplicación de resultados positivos. Y después ya, con respecto a la cuestión relativa del destino del fondo, bueno, pues aquí hay una circular del año 2007 que elaboró esta Dirección General para aclarar el destino del fondo y que se enumera una serie de cuestiones concretas. Yo esa circular la pasaré a los coordinadores del máster para que se la hagan llegar a las personas que la deseen tener, ¿vale? Las cuestiones relativas al destino del fondo, sobre todo las preguntas que nos presentan o las consultas que nos hacen, vienen de la mano del hecho de que cuando nosotros contestamos estas consultas, son como la carta de presentación en Hacienda, es decir, con ellos justifican la aplicación que le han dado al fondo. Pero realmente la ley de cooperativa del 2011 no pretendía esto, o sea, la ley de cooperativa lo que pretendía era evitar las cargas y minorizar las autorizaciones administrativas. Y por eso prevé que el destino del fondo se enmarque en el concepto tan amplio de responsabilidad social empresarial, ¿vale? Lo que pasa es que sí es verdad que el concepto de responsabilidad social empresarial es un concepto difícil de delimitar, ¿no? Nos tenemos que ir a lo que dice la Unión Europea sobre él, ¿no? Que lo define como la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. Esto es, el denominador común para enmarcar los diferentes destinos del fondo dentro del concepto de responsabilidad social empresarial es la voluntariedad de la medida. Es decir, si el destino que yo le quiero dar es un destino al que estoy obligado por una norma legal, no cabe que sea responsabilidad social empresarial, con lo cual no puedo aplicarle el fondo. Todo aquello que no sea de obligado cumplimiento puede ser responsabilidad social empresarial. Hombre, dentro de lo que en el ámbito pluridimensional, ¿no? Que establece la Unión Europea, ¿no? Que abarca los derechos humanos, las prácticas de trabajo y de empleo, cuestiones medioambientales, etc. Así, casi todas las cuestiones que se han suscitado sobre este fondo de formación y sostenibilidad, muchas de ellas son relativas a, por ejemplo, ¿puedo aplicar el fondo para montar unas lucernarias que me las va a montar personas discapacitadas? Pues miren, si no está obligado a ello, pues sí, aplique usted el fondo porque es responsabilidad social empresarial. O es que quiero aplicar el fondo en la compra de unas bolsas de tela ecológica que al mismo tiempo tienen el logotipo de la cooperativa y da difusión de la misma, pues también. O sea, siempre al final, si el destino se puede englobar en la responsabilidad social empresarial y es carácter voluntario, el destino del fondo está bien aplicado. Otra de las cuestiones que también se han repetido bastante en este último, sobre todo en estos últimos 2 años, es la relativa a las sesiones de crédito. Bueno, hablar de las sesiones de crédito sería objeto de otro webinar. Las sesiones de crédito, pues cuando se modificó la ley de sociedades cooperativas en el año 2018, pues una de las materias que mayor afectación tuvo fueron precisamente las sesiones de crédito. Y principalmente porque la actividad inspectora sobre las mismas se trasladó de la Consejería competente en materia
de cooperativas, es decir, la Consejería de Empleo, a la Consejería competente en materia de política financiera, es decir, la Consejería de Hacienda. Pues en este marco, la Consejería de Hacienda comenzó una labor de emisión de requerimientos con el fin de conocer la situación real de las secciones de crédito en las cooperativas andaluzas. Y bueno, con esta serie de requerimientos, la Consejería de Hacienda nos puso en conocimiento que, bueno, que muchas cooperativas en Andalucía tenían una sección de crédito que no estaba inscrita, los estatutos no la preveían, no tenían nombrado al director de sección, etcétera. Una serie de cuestiones que todo ello generó la necesidad de realizar actuaciones que pusieran en conocimiento de las sociedades cooperativas, ¿no? Que debían de hacer con respecto a sus secciones de crédito para que las mismas estuvieran conforme a ley. Bueno, las secciones de crédito pues se caracterizan porque tienen autonomía de gestión y un patrimonio separado. Su objeto es desarrollar unas actividades económicas específicas o bien accesorias del objeto de la sociedad. Por sus obligaciones responde primero ese patrimonio separado, no tienen personalidad jurídica. Las personas socias de la sección se constituyen en una junta de socios, pueden formar sus propios órganos de la sección, que son el consejo o la administración de la sección. Deben de tener obligatoriamente nombrado un director de la sección. Este director de la sección lo debe de ser con carácter permanente y debe tener una capacidad técnica suficiente para llevar a cabo esa labor. Están obligadas a una auditoría y a un informe complementario de auditoría. Con respecto a su solvencia y a sus relaciones, pues tienen que mantener unos coeficientes de liquidez, en fin, una serie de regulación que hay una sección completa, un capítulo completo del reglamento que se dedica únicamente a ella. Pues bien, las cuestiones que se nos plantearon, las cuestiones que se nos han venido planteando al servicio con respecto a las sesiones de crédito son las siguientes, ¿no? Una de las primeras cuestiones que se nos planteaba es si una persona inversora puede realizar operaciones de intermediación financiera con las sesiones de crédito. Bueno, en primer lugar hay que decir que es una persona inversora, ¿vale? Una persona inversora es aquella que no realiza la actividad cooperativizada, ¿no? Y la norma cuando regula a la persona inversora, pues te dice bueno, que tiene, que excepto que no realiza la actividad cooperativizada y que tiene unos porcentajes para adoptar acuerdos y demás, que prácticamente tiene los mismos derechos y obligaciones que una persona socia, excepto aquellos que se le quiten exclusivamente o donde no esté expresamente prevista la persona inversora. Pues bien, cuando se regulan las secciones de crédito, te dice que el objeto de una sección de crédito es pues, contribuir a la financiación de las operaciones de la sociedad, contribuir a la financiación de las operaciones, de las actividades de las personas socias vinculadas con la actividad de la sociedad y gestionar de manera conjunta las disponibilidades líquidas tanto de los socios como de la sociedad. Y te dice que las operaciones de activo y de pasivo de las secciones de crédito se limitan únicamente a aquellas operaciones que son en el seno de la sociedad o con sus personas socias exclusivamente. Y permite operaciones de pasivo con la persona colaboradora, pero en ningún momento se habla de persona inversora. Con lo cual, cuando nos presentaron esta consulta, la respuesta evidentemente fue que no, que una persona inversora no puede realizar operaciones de intermediación financiera, porque así expresamente lo dice el reglamento. Después se nos plantearon diversas preguntas con referencia al director de la sesión, ¿no? La primera era que qué se entendía por dedicación permanente. Y nos decían que si dedicación permanente era obligatorio que el director de la sesión estuviera allí 8 horas de lunes a viernes. Nosotros evidentemente no entramos en cómo se regulen las jornadas de trabajo en las diferentes cooperativas, ¿no? Nosotros lo que indicamos que con permanente quiere decir persistente, es decir, que el director de sección no sea una persona que esté nombrada para un día y que al día siguiente tenga otro cargo diferente. O sea, tiene que ser persistente en el tiempo. También nos preguntaba si capacitación técnica
era sinónimo a una titulación específica. Y en ese sentido tampoco. O sea, lo que se les requiere es una capacitación técnica. Y evidentemente hay titulaciones que a lo mejor sí pueden, bueno, sí pueden ser más acorde a las funciones que debe desarrollar un director de la sesión. También nos han preguntado que si debe de regularse la figura del director en los estatutos de la sociedad cooperativa. Evidentemente sí, porque su nombramiento es obligado en las sesiones de crédito, debe aparecer la figura y las funciones reguladas en los estatutos de la cooperativa. También nos han preguntado que si pertenece el director al consejo rector. No, no es un órgano del consejo rector el director, no pertenece al consejo rector. Y después nos han preguntado sobre qué se entiende por recurso en los supuestos de solvencia de operaciones con las sociedades cooperativas. Esta pregunta es muy específica y bueno, y aquí es complicado sin explicar todo lo demás, qué es lo que entendemos por recurso, ¿no? Pero bueno, por recursos de la sociedad son tanto el patrimonio neto como... Adiós, un momentito. Se me ha ido exactamente. Tanto el patrimonio neto como el pasivo y el patrimonio neto. Patrimonio neto y el pasivo, la suma de ambos. ¿Vale? Y ya por último, también nos han preguntado que a qué se refiere el reglamento cuando indica que no se puede instrumentar por medio de la cesión de crédito riesgos de firma con personas socias. Bueno, pues significa que la cesión de crédito tiene prohibido asumir cualquier riesgo por los compromisos pendientes de pago de las personas socias, es decir, no puedes avalar a una persona socia. Y ya con respecto a las consultas que nos hicieron ya hace tiempo de las ventas de combustibles a terceros, pues hay que partir del artículo 102.4 de la ley de sociedades cooperativas, que establece que las cooperativas de servicio podrán realizar con terceras personas cualesquiera actividades en las que constituyan su objeto social hasta un máximo del 50% en cada ejercicio económico. Este tema surge principalmente como consecuencia de la publicación del Real Decreto Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo al Crecimiento y de la Creación de Empleo, que modificaba la ley del sector de hidrocarburos y permitía la apertura de estaciones de servicio en centros comerciales y demás. Y concretamente en la disposición adicional 15 de esta norma disponía que las sociedades cooperativas solo podrán realizar actividades de distribución al por menor de productos petrolíferos a que se refiere el artículo 43 con terceros no socios mediante la constitución de una entidad con personalidad jurídica propia a la que sea aplicable el régimen fiscal general. No será necesario el cumplimiento de este requisito para las cooperativas agrarias. Bueno, pues cuando se modificó este precepto, llegó a este servicio una denuncia de una asociación de estaciones de servicio atendidas, ¿vale? Fue una denuncia que evidentemente tuvimos que evacuar a la agencia competente en materia de competencia, valga la redundancia, porque ya entraba a hablar de competencias y no era nuestro asunto, ¿no? Pero sí es verdad que una vez que ya fue modificado el artículo y la regulación que se ha hecho posteriormente, evidentemente se permite la venta de combustible a terceros por parte de las cooperativas agrarias, siempre que no superen ese 50%, porque en el caso de que superen el 50%, lo que sí pierden es su condición de fiscalmente protegida, según una de las modificaciones que se introdujo en la Ley sobre el régimen fiscal de cooperativas por parte de la Ley de Economía Sostenible. Y hasta aquí la presentación. Aquí, aunque no se ve muy bien, porque sale muy oscurito, está el enlace para poder acudir a la página de la Junta donde os podéis descargar todas las consultas. Y gracias. Nuria, muchísimas gracias a ti, desde luego. Luego, si no te importa, me pasas la presentación y se la hago llegar a todo el mundo y así pueden ver ese enlace que mencionamos ahora.
Es que hay tantos temas que voy a tratar que era imposible en una hora contar todo, pero los dos últimos temas que ha tratado que son muy específicos de nuestros, de las agrarias, que es la venta de combustibles y las secciones de crédito. Entonces, bueno, es súper interesante. Bueno, te voy a leer alguna pregunta que tengo por aquí. Te leo la primera que hacía Virginia Gómez. Textualmente te leo. Dice, me gustaría plantearle a Nuria la siguiente pregunta. ¿Cómo ve de viables, cómo de viables son las asambleas telemáticas que se permiten en estos momentos, aun sin estar contempladas en estatutos, de cara a su posterior inscripción en el registro, tal como están reguladas con los requisitos que exige el reglamento 123/2014? Bueno, pues con respecto a eso, Virginia, en este momento de pandemia, por Real Decreto Ley 8/2020, el Estado español reguló la posibilidad de que las personas jurídicas de derecho privado, y entre ellos estaban las cooperativas, pudiesen realizar asambleas telemáticas aun cuando no estuviese previsto en sus estatutos, ¿vale? Esa regulación estaba permitida hasta principio, sobre todo para la aprobación de cuentas, hasta el 31 de diciembre. No obstante, creo que en el Real Decreto Ley 32 se ha prorrogado la posibilidad de mantener siguiendo reuniones y asambleas telemáticas durante todo este año. Pero nosotros, en la Junta de Andalucía, con base a esta disposición del Estado, en el decreto ley en el decreto ley 18, en la disposición adicional cuarta, pues modulamos lo que es el artículo del Real Decreto Ley del Estado y permitimos las asambleas telemáticas sin necesidad de una firma cualificada. Porque, espérate, os lo explico, ¿vale? Nuestro reglamento, el decreto 123, nuestro reglamento de desarrollo de la ley de sociedades cooperativas permite, siempre que estuviera previsto en los estatutos, la posibilidad de realizar tanto reuniones del órgano de administración como de las asambleas de forma telemática, siempre y cuando dispusieran los socios de una firma avanzada cualificada. Cooperativas agroalimentarias nos expuso el problema que suponía que los socios de cooperativas agrarias dispusieran de esta firma cualificada, con lo cual flexibilizamos esa medida. Y Cooperativas Agroalimentarias aquí en Andalucía instauró un sistema de autenticación de contraseña y usuario, de forma que podían perfectamente actuar en las asambleas a través de ese sistema. Es un sistema como los sistemas bancarios, tenían una tarjeta de coordenadas y podían firmar con ese sistema. Con lo cual, yo en principio no le veo ninguna... en el registro de cooperativas se están admitiendo ese tipo de certificados asamblearios, porque está en la previsión de la norma, ¿no? Siempre te lo especifican, ¿no? En el certificado de la asamblea se dice que la asamblea se hizo telemáticamente en previsión de lo dispuesto en tal, y ya está. La verdad que la mayoría de los estatutos de las cooperativas andaluzas, cuando se adaptaron a la ley del 2011, pues casi todos sus estatutos prevén la posibilidad de realizar asambleas y reuniones del órgano de administración de forma telemática. Así que en ese aspecto no hay problema. Gracias, Nuria. Aquí no he escrito más, pero yo tengo dos que de principio cuando te referías, si no escribe nadie más, te las hago, son rápidas y nos vamos. Sabes que el reglamento que ha salido de desarrollo de la ley de auditoría ha fortalecido, no sé cómo llamarle, las sanciones por no presentar cuentas anuales en plazo para los mercantiles. Yo no sé si en el registro, porque no se sancionaba muy poquito a las empresas mercantiles capitalistas. He leído por ahí que el año pasado, con el 2019, solamente 160 empresas por no presentar en plazo las cuentas, cuando hay muchísimas más que no presentan en plazo las cuentas. Entonces, algo que no estaba funcionando y por eso lo han metido en este reglamento. Yo no sé a nivel de registro de cooperativas si vosotros tenéis esta sensación de si hay muchas cooperativas que os llegan, que meten las cuentas fuera de plazo, si se está sancionando mucho y si se plantea también desde los registros de cooperativas, pues también fortalecer estas sanciones para que la gente, en este caso las cooperativas, cumplan más. Bueno, nosotros en el registro de cooperativas efectivamente las cuentas no se suelen presentar en plazo, ¿vale? Casi siempre las cuentas se presentan con atraso. Este año mucho más. O sea, este año está siendo, de hecho, hay una resolución de la Dirección General de Seguridad y Fe Pública que ha retrasado la eficacia del cierre registral este año hasta el 31 de mayo. Es decir, que aunque no solamente para las sociedades cooperativas, sino para todas las sociedades.
porque no se están presentando cuentas. Nosotros está tipificado como una infracción. No ponemos muchas sanciones, tampoco. ¿Nos gustaría que presentaran las cuentas? Pues sí, porque si de las cuentas que ellos presentan son bastante importantes para después desarrollar políticas de fomento, del fomento de emprendimiento y del empleo en cooperativa. Porque traemos unos datos que después nos sirven para esas políticas. Pero nosotros tampoco hemos pensado en sancionar más ni en regular en ese sentido. Todo lo contrario, ahora mismo tenemos en trámite un decreto que lo que hace es prorrogar tanto la formulación como la aprobación de las cuentas y hasta el año 2022, precisamente por la situación que se está viviendo, porque las cooperativas agrarias tienen una base social muy amplia, no se pueden convocar, no, en fin. Parece que las asambleas telemáticas, aunque está la posibilidad, no las llevan a cabo y bueno, y vamos, de hecho lo tenemos en trámite. Vale, muchas gracias, Nuria. Y ya la última de verdad, que esto no sé, es interesante a lo mejor para otros colegas de otros registros autonómicos. La posibilidad que ofrecéis, creo que lo has dicho desde la anterior reforma o de la actual, de necesidad para inscribir la cooperativa sin necesidad de ir por escritura pública. No hace falta un Sí, notario. sí. Entonces, aquí mi inquietud, mi pregunta iría por el sentido, si al haber quitado lo que podría ser el filtro del notario, que a lo mejor filtraba un poquito los estatutos, la inscripción de las cooperativas, filtraba un poquito el notario y a vosotros llegaba un poquito más filtrado, ese filtro que ahora lo habéis quitado, si habéis tenido, pues no sé, estáis tirando para atrás, por hablar un poco así vulgarmente, para atrás más inscripciones que antes por algún defecto, o no tiene nada que ver y entonces sería fantástico y... Bueno, yo antes de estar como jefa de servicios del registro de inspección, era jefa del departamento de régimen jurídico y del registro de cooperativas de la delegación de Sevilla. En mi experiencia, la mayoría de los actos que teníamos que calificar siempre eran objeto de algún tipo de requerimiento. O sea, es muy raro que entrase una cooperativa que todos los documentos aportados fueran suficientes como para poder calificar el acto. Yo no te puedo decir con anterioridad porque yo en el año 2011 no tenía nada que ver con las cooperativas y no sé con anterioridad cómo era de fácil calificar los actos con las escrituras, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, tenemos actos de fusión. Para los actos de fusión casi siempre se utilizan las escrituras públicas, ¿vale? Aunque no sean necesarias, es verdad que las cooperativas acuden al registro porque es una modificación estructural compleja, ¿no? Y muchas veces esas escrituras las analizamos y nosotros no las tenemos que echar para atrás. Tenemos que pedir que rectifiquen la escritura porque los notarios no tienen el conocimiento específico de la ley de cooperativa y hay cosas que tienen mucho que ver con la mercantil, pero no con la nuestra. O sea que realmente no creo yo que influya mucho que no tengamos una escritura notaria. Vale, pues aclarado. Pues Nuria, espera que no sé si ha entrado alguna más y ya de verdad nos vamos. Mira, Natalia Aguilera hace, ya te prometo, Nuria, que es la última, ¿vale? La de Natalia Aguilera la contestamos y nos vamos. Bien. Dice, la pregunta es si podría justificarse dentro de los fondos de formación las visitas organizadas por la cooperativa para realizar visitas a campos de ensayos de I+D para conocer nuevas variedades, nuevos cultivos. Estas tendrían el objeto de dar a conocer e informar a los socios sobre nuevas variedades y alternativas de cultivos y a su vez ayudar a la toma de decisiones para la sostenibilidad económica de la cooperativa de cara a la planificación de la plantación de cultivos y variedades. Pues esa consulta está contestada en la circular que te he dicho que tenemos emitida del año 2017 y es exactamente para plantaciones, para desarrollo de I+D y demás. Sí, sí que cabe. De hecho, la tenemos contestada, que te le haré pasar el informe por si lo quieren, se lo Vale. quieres hacer llegar a los demás. Sí, ¿Vale? por supuesto. No, para lo hacemos. Pues nada, pues muchísimas gracias, Nuria. Seguro que le ha gustado la contestación a Natalia. Y nada, pues agradecerte de verdad pues la diferencia que has tenido con nosotros, tanto con la Confederación de Cooperativas Agrarias España como con la Universidad de Almería. Y seguro que ha sido, vamos, a mí me ha gustado mucho tu presentación, seguro que a los alumnos y además invitados les ha gustado también, ha sido de utilidad desde luego.
Y nada, quedamos emplazados a la siguiente, Nuria. Hasta la siguiente que te abordemos otra vez. Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, un Un saludo. saludo. Adiós a Venga, todos. Hasta hasta luego. luego.